Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, sus familias. Shabbat Shalom para todos nuestros Haverai y Talmidai. Hoy en este Shabbat Zahor, cuando se nos dice a todos los hijos de Israel en todo el mundo, acuérdate de Amalek o recuerda a Amalek, en este Shabbat Zahor, vamos a continuar desarrollando y avanzando con Vaikra, la parashá número 24. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para todos, y que la Shejinah, que la presencia divina esté con nosotros hoy, lo esté mañana, y que esté siempre con cada uno de nosotros. Que así sea. Hoy es día 12 de marzo del año 2022. En el Luach Shana Ivri, en el calendario hebreo, hoy es día 9 de Adar Sheni, o Adar Bet, que es el segundo mes de Adar, el mes número 13 en este año embolismal, o año bisiesto, 5782 de la creación del mundo. Ahora, antes de abrir la parashá, recordemos que anualmente, antes de celebrar Purim, al Shabbat previo a la festividad de Purim, se le llama Shabbat Zahor, o el Shabbat del recordatorio, como también suele llamársele a la parashá antes de Purim, la parashá Zahor. Así que como este Shabbat es el que está antes, previo a Purim, pues la fiesta que instituyó Mordejai y la reina Adasa o Esther, estaremos celebrándola ya la próxima semana. Por lo tanto, a este Shabbat es que hoy se le llama Shabbat Zahor. Acuérdate, o te acordarás. Bueno, ¿y por qué es que se le llama a este Shabbat el Shabbat del recordatorio? Básicamente es un llamado a todos los hijos de Israel a tener siempre presente que el antisemitismo está presente en cada generación. El antisemitismo está siempre presente en cada generación. Y claro está que la generación nuestra, no es la excepción. Así que no nos durmamos en nuestros laureles y hay que tener siempre presente esta verdad. De hecho, el antisemitismo, el rechazo hacia todo aquello que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, se manifiesta en diferentes maneras. Una de ellas es que, como los hijos de Israel, somos el pueblo del libro, el pueblo de la Torá, los que santificamos el Shabbat semanal y estudiamos la parashá de la semana. Por lo tanto, el antisemitismo
también se manifiesta en la forma de un rechazo u odio hacia la Torá y por ende a los que la practicamos. Eso es antisemitismo también. Otra de las muchas razones del por qué a este Shabbat se le llama Shabbat Zahor es, en segundo lugar, Amalek, como sabemos, o los Amalekim. Son el quinto grupo de los Erev Rav. Son 5 categorías de Erev Rav. Y los Amalekim o Amalek es el quinto grupo de estos Reshaim. Los Amalekim o Amalek, como sabemos, son los aborrecedores del sol de la Torah. Esa es otra arista del por qué en este Shabbat se nos dice, acuérdate de Amalek. Los Amalekim son los aborrecedores del sol de la Torah, mis amigos. Son los que se oponen o los que resisten, los que rechazan o siembran la duda en contra de la luz divina, del esplendor del Zohar y de la Cábala. Así que los Amalekim son también aborrecedores de la doctrina esotérica o la doctrina mística de la Torah. Y siempre lo decimos, así como hay un nivel de interpretación, primero que se le llama Pashat, a otro que se le llama Remes, al tercero que se le llama Drash, y al cuarto al que se le llama Sod. El Sod es precisamente la parte mística de la Torah, el área que tiene que ver con el esoterismo, la espiritualidad o las enseñanzas internas del creador del mundo dentro de la literalidad de la Torah escrita. Así que los Amalekim no son historia del pasado solamente. Estos son, como lo hemos mencionado en otras sesiones de Torah, los Amalekim son energías negativas. Son almas impuras que reencarnan en medio de los hijos de Israel en cada generación. Así que están entre nosotros también en esta generación, porque son energías negativas, almas impuras que reencarnan en medio de los hijos de Israel en cada generación. Así que cuidado con estos Amalekim modernos que están en medio de nosotros o con nosotros también. De manera que esto y más es lo que las 12 tribus de Israel debemos tener siempre presente, y es a lo que se nos llama a recordar anualmente previo a nuestro festival anual de la fiesta de Purim. Es acá donde se nos dice Zahor et Amalek. Zahor et Amalek. Acuérdate de Amalek. ¿Por qué? Porque ahí está siempre.
Bien, la sesión anterior la cerramos diciendo que la jalá, es decir, el pan trenzado, los dos panes trenzados que tenemos en nuestras mesas de Shabbat cada viernes por la noche, decíamos que después de la brajá que hacemos cuando los elevamos, cuando los presentamos delante del Eterno, después de hacer esa brajá y antes de comer de ellas, de las dos halot, antes de partirlas y comer de ellas, primeramente decíamos que hay que pringarlas o hay que untarlas con sal. Hay que colocarles sal moderada, solo es algo simbólico, pero es algo que no debe dejar de hacerse. Hay que colocarle sal a la jalá, unos granitos ahí. Y la base, y reitero, y en esta sesión, como lo dije en la anterior, vamos a ampliar un poco más al respecto. La base del por qué a la jalá, al pan de Shabbat, debemos colocarle sal. La base la tenemos en la parasha de hoy, en el capítulo 2, Sefer Vaikra, versículo 13. Así que abramos la sección número 24 de la Torá. Dice Vaikra, libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Lo leo en hebreo, después en español. Dice, Bechol Korban, Minchateja Bamelach, Timlach, Velo Tashbit Melach, Brit Eloheja, Meal Minchateja, al Kol Korbaneja, Takril Melach. En español dice, a toda ofrenda de oblación con sal salarás, y no harás cesar la sal del pacto de Hashem tu Elohim de tus oblaciones. Dice, en todas tus ofrendas acercarás sal. Leo de nuevo en hebreo y después veo la otra versión en español. Dice, Bechol Korban minchateja bamelach, timlach velo tashbit melach brit eloheja, meal minchateja al kol korbaneja, takriv melach. En la versión más conocida, este verso dice, corrijo este versículo, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Bien. Esto, por supuesto, que tiene una variedad de razones, enseñanzas, significados, tiene una variedad de aristas del por qué el Eterno ordenó colocar sal en todas las ofrendas. Vemos acá que a la sal se le llama la sal del pacto. La sal del pacto. Y en esto está claro
está implícita la verdad que las religiones sin Torah, por supuesto que han pasado por alto. Y por consecuencia, por no haber visto estas verdades, han distorsionado y han torcido las escrituras sagradas. Pues al llamarse a la sal del pacto, oiga esto, así como la sal no se pudre nunca, así el pacto del Creador del mundo con los hijos de Israel no se anula jamás. Por eso se le llama a la sal del pacto. Así como la sal no se pudre nunca, así el pacto del Creador del mundo con los hijos de Israel no se anula jamás. Nunca deja de ser. Nunca ha dejado de ser, ni será dejado sin efecto el pacto del Creador del mundo con los hijos de Israel. Am Israel siempre ha sido, es y será el pueblo escogido del Eterno. Nunca ha sido separado de este llamado. Los hijos de Israel nunca hemos dejado de ser el pueblo del pacto. De hecho, el Creador del mundo nunca ha reemplazado a Israel por otro pueblo. Y esto que el Eterno nunca ha desechado a los hijos de Israel como pueblo suyo, está tan claro como el agua aún en las Nuevas Escrituras. El rabino Shaul, en una carta que escribió a los Talmidim, a los estudiantes de Torah, de la Kehilá en Roma, el rabino Shaul dice claramente en esa carta, cito textualmente, digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Y esa pregunta es la que él hace en el capítulo 11 de su carta a la Kehilá, a los estudiantes de Torah de la congregación de Roma. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Y él mismo da la respuesta. De hecho, en hebreo la respuesta que el Rab Shaul da dice, Jalila. En ninguna manera. Que ni se les ocurra pensar semejante idea descabellada. Jalila. Eso nunca ha sucedido. Así que Shaul dice, y él sigue dando la respuesta, no ha desechado Hashem a su pueblo, al cual conoció desde antes. Interesante lo que él dice en las Nuevas Escrituras. No ha desechado Hashem a su pueblo, al cual conoció desde antes. Eso de que el Eterno escogió a los hijos de Israel desde antes, también hay que descifrarlo.
Y eso desde antes, ¿cuándo fue? ¿O cuál es el punto de partida de donde el Eterno escogió a los hijos de Israel desde antes? La respuesta es que los hijos de Israel fuimos escogidos por el Eterno como el pueblo del Eterno desde antes de la creación del mundo. No había aparecido ni Adán, ni Java, ni Caín, ni Hebel, ni Shet. No había aparecido aún Abraham, Isaac, Jacob. Y por ende, las 12 tribus de Israel ni siquiera habían nacido. Sin embargo, el Creador del mundo escogió a los hijos de Israel para ser su pueblo escogido desde antes de la creación del mundo. Y eso está en concordancia con las enseñanzas internas de nuestra Sagrada Torá. Recuerde usted que Hakadosh Baruj Hu, que mira las cosas por adelantadas, que ve el futuro antes que las cosas sucedan, él vio que los hijos de Israel más adelante estaríamos al pie del Har Sinai y todos a una sola voz diríamos Naaseh Venishma, haremos y escucharemos, guardaremos el Shabbat. Allí fue el punto de partida. Ese fue el momento en el que el Eterno, bendito sea Él, escogió a los hijos de Israel como su pueblo escogido, como dice el Rab Shaul, desde antes de la creación del mundo, porque un día Am Israel estaríamos al pie del Har Sinai y diríamos esas palabras, Naaseh Venishma, haremos y escucharemos. Así que volviendo a los escritos del Rab Shaul, él dice, así que no ha desechado el Eterno a su pueblo, al cual conoció desde antes. Y si volvemos a la pregunta con la que comienza el capítulo 11 de su carta, él dice, ¿ha desechado Hashem a su pueblo? Y la respuesta que él da, dije, es Jalila. En ninguna manera. De acá que la sal de la que estamos hablando, a la que se le llama la sal del pacto, Melach Habrit, la sal del pacto, que debe ser colocada en todas las ofrendas para el Eterno. Estas tienen la enseñanza que el Eterno, bendito sea, tiene un pacto eterno con los hijos de Israel. Y el hecho de salar todas nuestras ofrendas es que así como la sal nunca se pudre, así el pacto del Creador del mundo con los hijos de Israel no se anula jamás. Así como la sal no se pudre nunca, así
el pacto del Creador del mundo con los hijos de Israel no se anula jamás. Y sin entrar en detalles, el versículo que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Claro está que ese es un versículo tergiversado, un versículo sacado de contexto y en el cual se montó una enseñanza inexistente en las Escrituras. Así que al untar, al pringar o al colocarle sal a nuestra jalá el viernes por la noche, por un lado estamos declarando que somos el pueblo del Eterno, el pueblo escogido de Hakadosh Baruj Hu. Toda vez que tomamos sal y pringamos la jalá, estamos reconociendo que somos el pueblo del pacto y que hay una unión indisoluble. Hay una unión que no se disuelve nunca entre el Creador del mundo y los hijos de Israel. Esa es una de las tantas interpretaciones del por qué colocamos la sal en el pan de Shabbat. Y agreguemos otra que básicamente hablamos un poco de ella en la sesión anterior. La jalá, el pan de Shabbat, es como un corbán que presentamos ante el Eterno, una ofrenda que presentamos ante el Eterno. De hecho, cuando la alzamos, no la estamos alzando al aire solamente, no la estamos poniendo así a la deriva. Cuando alzamos la jalá, es porque se la estamos ofreciendo, presentando delante del Creador del mundo como una ofrenda para Él. Y la salamos con sal, pues el versículo 13 nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y les recuerdo el escrito que leímos anoche, en la primera sesión. Dice: ¿por qué se unta en sal? Corrijo, ¿por qué la jalá se unta en sal antes de comerla? Y la respuesta dice: en la tradición judía, la mesa es como un altar. El Talmud dice: la mesa de una persona es como el altar que otorga expiación. La sal se usaba con todos los sacrificios que se llevaban al altar en los tiempos del templo. Y la costumbre de untar el pan en sal se desarrolló como un recuerdo del sistema de sacrificios. Así que la jalá la presentamos ante el Creador del mundo como una ofrenda para Él. Por lo tanto, también la salamos después con sal. Sigamos.
Capítulo 3. Seguidamente tenemos las ofrendas de Shelamim. Shelamim es el plural de paz o el plural de Shalom. Ahora, estas ofrendas de Shelamim u ofrendas de paz hacen reconciliación entre dos partes. Ese es el propósito. Hacer la reconciliación entre dos partes que tal vez no están pasando un buen momento. Hay tal vez una ruptura de una relación, hay tal vez un momento de distanciamiento de una parte con la otra. Y las ofrendas de Shelamim hacen precisamente esa función, hacer la reconciliación entre las dos partes, en este caso entre el cielo y la tierra. Estas ofrendas de Shelamim son realmente muy amadas, muy valoradas y queridas por el Creador del mundo. Él ama grandemente las ofrendas de Shelamim. Son una ofrenda muy especial para Él. Y reitero, son amadas, queridas y muy apreciadas delante de Él. Uno de los muchos nombres del Eterno, Él se llama Shalom. Hashem se llama Shalom. Así que cuando nosotros, los hijos de Israel, nos saludamos unos a otros diciéndonos Shalom, esto va más allá de un saludo de cortesía. Estamos activando con la mención de este nombre, estamos activando la energía de ese nombre sobre la persona a quien decimos Shalom. Es lo que estamos haciendo, activando la energía de ese código sobre la persona a quien le decimos Shalom. De hecho, el Eterno en las Escrituras llamado el Elohe Shalom, el Elohim de paz. Por lo tanto, Hashem es todo Shalom. Llama la paz y busca la paz. Él es amante de la paz. Él es todo Shalom. Y claro está en la parashá que los Shelamim, o estas ofrendas de paz, si son el medio para reconciliar a dos partes, al cielo y la tierra, estas ofrendas entonces se convierten en el medio o las mediadoras, las que se ponen entre las dos partes para traer shalom y para traer reconciliación. Pueden ser del ganado vacuno, como también pueden ser del ganado menor, de las ovejas y de las cabras. Ahora, si decimos, o si alguien dice que el Mashiach es la ofrenda de paz, amén a eso, sin discusión alguna.
es correcto. Si alguien dice, el Mashiach es la ofrenda de paz, amén, es cierto. Y reitero, sin discusión alguna. El problema es quedarnos solo hasta allí. Porque también es cierto que la ofrenda de Shelamim no es única y exclusivamente para que conozcamos conceptos o que se cumplió en el Mashiach. Hasta allí no termina todo. Esa es una arista entre una gama de verdades. No es para que conozcamos conceptos o que todo se cumplió en el Mashiach. De hecho, óigame, las ofrendas de Shelamim o las ofrendas de paz son para enseñarnos que cada hijo o hija de Israel debemos convertirnos en la ofrenda de Shelamim. Esa es la enseñanza, o una de las muchas. Que cada hijo o hija de Israel debemos convertirnos en la ofrenda de paz. Por ejemplo, todos aquellos que leen la Torá o el Tanaj saben que, por ejemplo, Moshe y Shemuel y todos los demás Nevi'im, bueno, ¿cuántas veces ellos no se pusieron en medio para mediar entre el cielo y la tierra, para interceder ante el Eterno a favor del pueblo? De esta manera, haciendo esto, todos los Nevi'im, ellos estaban quemando su grasa, quemando su hígado, sus riñones, sus intestinos, sus ijares, sus entrañas y más. Ellos estaban quemando todo eso en el momento que se ponían en medio entre el cielo y la tierra. Ellos eran la ofrenda de Shelamim o la ofrenda de paz en ese momento, pues estaban buscando la concordia, la armonía o la shalom que se habían perdido entre el cielo y la tierra o entre el Eterno y los hijos de Israel. Los Nevi'im, por lo tanto, ellos se convertían en la ofrenda de paz, quemando lo que la Torah dice, la grasa, los ijares, los intestinos, las entrañas, quemando todo. Porque cuando ellos se ponían entre el cielo y la tierra, oiga, si es que ellos estaban con todo en una intercesión donde incluso ellos estaban exponiendo sus propias vidas y ofreciendo sus propias vidas en ocasiones con tal de traer la concordia o la armonía o la shalom entre el cielo y la tierra. Así que esta sección de la Torá, de las ofrendas de Shelamim, no es simplemente para que conozcamos conceptos o que digamos
ya todo se cumplió en el Mashiach, pues Él es la ofrenda de paz. Esas son verdades irrefutables, pero no es toda la verdad. Esta sección de la parashá con respecto a los Shelamim es para enseñarnos que cada hijo o hija de Israel debemos convertirnos en Sevach Shelamim. Todos debemos convertirnos en ofrendas de paz. Ahora, esto no se trata tampoco solamente por orar. No se trata solo por interceder, por hacer tefilot. Está bien, pero no es el todo. La ofrenda de Shelamim es algo que acciona más allá de intercesión. Por ejemplo, y toquemos a una mujer del Tanaj. Hablemos de Débora. Débora, la mujer que juzgó a los hijos de Israel en los días de los jueces. Esta mujer es muy conocida y reconocida entre los estudiantes de Torah. Débora. Cuando ella comenzó como juez en Israel, el cielo y la tierra estaban desunidos. Digámoslo así, separados. Ella que comienza a desarrollar su judicatura, pero el cielo y la tierra, el Eterno y los hijos de Israel, para ese momento no había concordia. De hecho, si nosotros leemos en el libro de los jueces, en el capítulo 4, el libro de Shoftim, el libro de los jueces, capítulo 4, nos dicen los primeros 3 versículos, los primeros 4. Después de la muerte de Ehud, es el nombre hebreo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y la shalom entre el cielo y la tierra desapareció momentáneamente. Comienzo. Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y Hashem los vendió, los entregó como esclavos o a ser subyugados o dominados. Y el Eterno los vendió en mano de Yabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisra, o Sísara, dice acá, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros errados. Como quien dice hoy en día, 900 tanques de guerra. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años.
Esa era la condición en el pueblo, entre el cielo y la tierra, entre el Eterno y los hijos de Israel, cuando Débora comienza su judicatura. Es el 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Aquí se requiere en este momento una ofrenda a Shelamim. Pero más allá de una ofrenda sobre el altar, sobre el Mizbeach, acá se necesita de una persona que se convierta en la ofrenda de Shelamim. Y ahí apareció Débora, sabiendo que entre el cielo y la tierra no había concordia, no había shalom. Ahora, ¿a qué se debía que, qué fue lo malo que los hijos de Israel habían hecho, de tal manera que el Eterno los vendió en manos de un rey gentil? La razón es que los hijos de Israel habían desatendido el pacto de la circuncisión. Habían descuidado la Brit Milá. Habían dejado de imprimir el sello sagrado de la circuncisión en su carne, o no la estaban realizando apropiadamente. Y ahí entra en acción Débora. Al respecto nos dice Zohar en el volumen 1 y en la página 220. Dice, ¿cómo se nos enseñó? El mundo descansa solamente sobre el pacto de la circuncisión. De acuerdo con el versículo de Irmiyahu 33:25 que dice, si no fuera por mi pacto del día y la noche, yo no hubiera establecido las ordenanzas del cielo y de la tierra. El mundo descansa solamente sobre el pacto de la circuncisión. Si Israel practica la circuncisión adecuadamente, todo el mundo tiene equilibrio. Pero si Israel descuida la Brit Milá, la circuncisión, el mundo entero se tambalea. Porque como se nos enseñó, dicen los místicos del Zohar, el mundo descansa solamente sobre el pacto de la circuncisión. De acuerdo con Irmiyahu 33:25, si no fuera por mi pacto del día y la noche, yo no hubiera establecido las ordenanzas del cielo y de la tierra. Y oiga lo que sigue diciendo. De ahí que mientras Israel observa este pacto, el cielo y la tierra siguen su ruta señalada. Hay equilibrio en el mundo. Pero si Israel descuida este pacto, la circuncisión, el cielo y la tierra son perturbados y el mundo no recibe bendición.
Ahora bien, en el tiempo de los jueces, que es el Zohar, los gentiles tuvieron poder sobre Israel solo porque Israel descuidó este pacto. A tal punto que los hijos de Israel no descubrían la carne después de la circuncisión. Esto lo indican las palabras, y los hijos de Israel abandonaron al Eterno. De ahí que Elohim los libró a la mano de Sisra hasta que Débora vino e hizo que Israel se circuncidara adecuadamente. Entonces sus enemigos cayeron ante ellos. Por eso dijimos que convertirse en una ofrenda shelamim no tiene que ver solamente con orar o con interceder o con hacer tefilot o plegarias ante el Eterno, que está bien, debe de hacerse, pero va más allá de eso. Se requiere también acción. Y Débora, hoy que hay una separación entre el cielo y la tierra, ella se convierte en la ofrenda shelamim. Imagínense, una mujer en qué rollos tuvo que meterse cuando debió haber sido un tema propiamente de hombres. Pero ella tuvo que meterse en ese asunto de hacer que todos los hombres o lo que no se estaba haciendo bien en Israel con respecto a la Brit Milá o a la circuncisión, que se hiciera de la forma correcta. Diríamos en nuestros tiempos, ese es tema que deben tratarlo entre hombres nada más. Pero acá tenemos a Débora, que ella tuvo que meterse en esos temas porque ella se convirtió en la ofrenda shelamim, en la ofrenda de paz. Por supuesto que ella quemó sus entrañas, quemó su grasa, quemó sus ijares, quemó sus riñones, su hígado y cuánta cosa más no quemó de ella misma, pues toda acción requiere mucho sacrificio. Débora se convirtió en la ofrenda shelamim y restituyó en el pueblo la ceremonia del pacto de la circuncisión correctamente. Así que ella no solo oró, no solo intercedió, sino que Débora, ella misma, se convirtió en la ofrenda shelamim. En la ofrenda de paz. Así que volvemos al punto. Aquí no se trata de conocer conceptos solamente, o decir nada más, ya se cumplió todo en el Mashiach. La enseñanza trasciende y nos indica que cada hijo e hija de Israel, de acuerdo a las circunstancias, todos debemos convertirnos en la ofrenda shelamim. Leamos el Pashat, capítulo 3. Con todo lo dicho, básicamente ya desarrollamos todo el capítulo 3. Hoy solamente vamos a dar la lectura. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz,
Sevach Shelamim, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, Shelamim, como ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Eterno. Por eso le digo que las ofrendas de Shelamim son muy amadas y queridas por el Eterno. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio Shelamim al Eterno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio Shelamim ofrecerá por ofrenda encendida al Eterno la grosura, la cola entera, la cual quitará de raíz a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida al Eterno, o para el Eterno. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante del Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato al Eterno. Toda grosura es del Eterno. Dice el 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura o grasa ni ninguna sangre comeréis. El Zohar nos dice con respecto a todo esto de las ofrendas de Shelamim, para que veamos cuán amadas son ante el Eterno, que ya aclaramos que van más allá de los animalitos que el Pashat de la Torah nos indica. Dice, las ofrendas de Shelamim
Dice el Zohar en el volumen 4, página 214. Las ofrendas de Shelamim que eran faenadas en el lado sur del altar, dice, porque ellos hacen la paz entre superior e inferior y entre las varias regiones del mundo. Por eso quien los trae también come de ellos y tiene parte en ellos. El Eterno a ninguna de todas las ofrendas ama tanto como a las ofrendas de Shelamim, porque ellas traen armonía arriba y abajo. Las ofrendas de Shelamim que eran faenadas en el lado sur del altar, porque ellos hacen la paz entre superior e inferior, los cielos y la tierra, entre las varias regiones del mundo. Por eso quien los trae también come de ellos y tiene parte en ellos. El Eterno a ninguna de todas las ofrendas ama tanto como a las ofrendas de Shelamim, porque ellas traen armonía arriba y abajo. Y una persona también puede convertirse en una ofrenda de Shelamim. De manera que esta persona viene a ser tan amada arriba y abajo, tan amada por el Creador del mundo, porque busca traer la armonía entre las dos partes. Y adicionalmente todavía nos dice el Zohar, las ofrendas de Shelamim difunden la paz en todas partes. Ahora, antes de cerrar sobre los Shelamim y pasar al siguiente capítulo, todo estudiante de la Torah sabe muy bien que Aarón toda su vida fue una ofrenda de Shelamim. Él traía la paz donde no había paz. Él era la ofrenda de Shelamim. Él buscaba reconciliación entre dos partes que estaban enemistadas. Él era la ofrenda de Shelamim. Si dos partes no podían verse la cara, si tenían disgusto dos partes, si había enojo entre ellos, Aarón se ponía en medio, convirtiéndose en la ofrenda de Shelamim, la ofrenda de paz. Y ustedes saben que por andar uno de metido o por andar mediando, sí, se quema la grasa, se quema el hígado, se queman los riñones, se queman los intestinos, se quema, ¿qué? Las entrañas. O sea, es un esfuerzo sobrehumano que a veces termina llevándose la peor parte, pero su propósito es traer la concordia entre las dos que no están pasando su buen momento. Y Aarón, el Cohen Gadol, siempre fue la ofrenda de Shelamim. Quiero recordarles lo que nos dicen nuestros Pirkei Avot.
Dice, el primer Cohen Gadol, o sea, Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, era la encarnación de la paz y del esfuerzo por conseguirla. Los abot de Rabí Natán nos muestran cuánta era la preocupación de Aarón por la concordia, o sea, por la armonía o por la reconciliación. Tan pronto se enteraba de que habían reñido dos personas, iba a ver a una de ellas y le decía que su contrincante sentía mucho haberla ofendido y perjudicado. Y eso no era cierto, lo sabemos. Y se quedaba hablando hasta que conseguía extirpar del corazón de su interlocutor la espina del odio y convencerle de que se reconciliara con su amigo, con su enemigo. Cuando ya lo había aquietado, luego hacía otro tanto con éste hasta lograr que los dos llegasen a ser buenos amigos. De la misma manera, cuando corría la voz de que un matrimonio se llevaba mal, el Cohen Gadol se acercaba al lugar donde vivía y convencía a los esposos de que se mostrasen indulgentes, cediéndose y perdonándose el uno al otro. ¿Quién hubiera podido resistir a tan dulces palabras? Nos dicen los Pirkei Avot. Aarón entonces le era la ofrenda de Shelamim también. Cerramos el capítulo 3:16. 3:16 y 17. Dice, y el Cohen hará arder esto sobre el altar. Vianda es del Eterno. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato al Eterno. Toda la grosura es de Hashem. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Otro día hablamos de eso. Después tenemos la ofrenda por el pecado. De eso trata básicamente buena parte del capítulo 4 y parte del, capítulo 4, dejémoslo hasta ahí. Es un área que vamos a ampliar en la siguiente sesión. Por supuesto, hay que desarrollarle un rato en esta. La Torá sabemos que nos enseña que para el perdón y la expiación del pecado se requiere, entre otras enseñanzas más, se requiere de un sustituto. Y esa verdad no puede ignorarse. Que para la expiación y el perdón del pecado se necesita la muerte de un sustituto, un reemplazo, uno que tome nuestro lugar. Igual, por supuesto que el Mashiach cumple todas estas demandas de la Torá, sin discusión alguna. El Mashiach cumple todas estas demandas de la Torá a cabalidad.
Y reitero, sin discusión alguna. Sin embargo, al igual que la ofrenda de Shelamim, la ofrenda por el pecado que se llama Hatat, esta ofrenda del pecado también va más allá de conceptos, o que todo se cumplió ya en el Mashiach. Esto va más allá. Todo eso es cierto, pero sabido es también de todo estudiante de Torah que el sustituto, quien debe morir, degollado y quemado al fuego para la expiación de nuestro pecado, el que debe morir es nuestro animal. El animal que llevamos todos por dentro. Porque si éste no muere, siempre seguiremos pecando y pecando y pecando. Por lo tanto, más allá del Pashat que leemos, la enseñanza de la Torah es que quien debe morir, quien debe ser colocado sobre el altar, ser degollado, quemado, que se quemen ahí el hígado, los riñones, las entrañas, que se queme todo en el fuego, debe ser nuestro propio animal. Nuestro propio yo, nuestro propio ego. El animal que debe morir es nuestra inclinación al mal. El Yetzer Hará, el instinto malo. Ese es nuestro animal. Leamos, capítulo 4, dice el versículo 1 en adelante. Leamos y después comentamos. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el Cohen ungido, si el Cohen Hamashiach pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante del Eterno. Y el Cohen ungido, el Cohen Hamashiach, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el Cohen su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. Y el Cohen pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos,
y a la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del toro del sacrificio shelamim, y el Cohen lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel o el cuero del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera donde se echan las cenizas. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. El animal que debe morir es nuestro animal. Sobre esto nos dicen los secretos de los sacrificios descifrados en las enseñanzas del Zohar. Nos dice en el volumen 2 y en la página 343 algo tan corto pero tan medular. Dice: el secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio espiritualmente hablando. Al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. Entonces, ¿cuál es el animalito que debe morir? Es el animal que todos llevamos por dentro. Retomaremos este escrito en la siguiente sesión. Pues básicamente esta parashá Vaikra, Tzab, la 25, la siguiente semana, Shemini, la 26, después de Tzab. En su mayoría todas estas parashot nos hablan solamente de ofrendas y sacrificios. Pero si nos quedamos a nivel del Pashat, nos perdemos de la riqueza de enseñanzas que tienen estas áreas puramente literales de la Torah. De hecho, las enseñanzas literales trascienden. Y si en este capítulo 4 tenemos la ofrenda por el pecado, la ofrenda para la expiación por el pecado, y que alguien debe morir para que el pecado pueda ser expiado, estamos claros que enseñanza puede ser A, B, C, D, etc. Como también no podemos obviar, pasar desapercibidos o de largo, o ignorar que esto tiene que ver con nosotros. Que el animalito que debe morir es nuestro animal. Es el que debe ser quemado. Las patas, la cola, los intestinos, los ijares, las entrañas, los hígados, los riñones, la grasa, la cabeza, todo debe ser quemado, espiritualmente hablando.
No estamos diciendo de morir literal o físicamente. Esto lo veremos en otra ocasión, pero por ejemplo, para el día de Yom Kippur, cuando estamos en el ayuno de las 24, 25 horas, sin comer ni beber absolutamente nada, sin bañarnos, sin lavarnos la cara, sin lavarnos ni siquiera la boca, y que todo el día es de rezos, de confesiones, de teshuvá. Entre esos rezos decimos: Eterno, quemamos la grasa, ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos los riñones, te ofrecemos las entrañas, te ofrecemos el hígado, etcétera, porque nosotros somos la ofrenda. Nosotros somos los que estamos muriendo en lo que se refiere a nuestro animal. Y es por eso que las enseñanzas místicas del Zohar, y reitero, dice: el secreto de este ritual, los sacrificios, el secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio, espiritualmente hablando, al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. Dice entonces el versículo 11 y 12: y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Amén. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá Vaikra, la parashá número 24 de este Shabbat Zahor. Vamos a continuar a las 17 horas con 30 minutos. A las 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. En la siguiente sesión trataremos de hacer 1 hora y minutos nada más en lo que resta de la parashá de hoy, donde estaremos haciendo una serie de revelaciones de secretos que en el Pashat leemos nada más de sacrificios, pero que estos trascienden hasta cada uno de nosotros. Así que continuaremos en esta ocasión hasta las 17 horas, 5 de la tarde con 30 minutos, con la ayuda del Eterno. Bien, vamos en su momento a participar de la Seudá Shilishit, la tercera comida en honor del Shabbat, la comida mística que trae sanidad tanto para el alma como también sanidad para nuestro cuerpo. Es una comida mística.
Así que cuando ya usted se siente a la mesa y haga los rezos que va a hacer, dígale Eterno, Todá, que voy a participar de la tercera comida en honor del Shabbat, y que la energía que hay acá traiga sanidad para mi alma y sanidad para mi cuerpo. La vajilla o los trastes que va a utilizar hoy en el almuerzo, no hay necesidad que los lave sino hasta la noche después de la Havdalah, porque ya no los va a ocupar más, sino que hasta después de la Havdalah. Así que Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes y para sus familias. Y buen provecho, Shabbat Shalom.